Hola, bienvenidos a los podcasts de RIOT, un espacio financiado por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, en el que abordamos algunas de las cuestiones más relevantes del Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación, dedicado, en su 22ª edición, a las políticas de drogas y cohesión social. Vamos a conversar con Joaquín Negro, técnico de proyecto de la UNAD, la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, e integrante de la Comisión sobre VIH y otras enfermedades asociadas al consumo de la RIOT. Bienvenido, Joaquín. Hola, buenas. Encantado. Joaquín, tenemos la visión de que la transmisión de VIH y el consumo de drogas se asocia únicamente al consumo de heroína. ¿Crees Sí, que la ciudadanía conoce los riesgos a la hora de consumir otras sustancias o a la hora de realizar conductas de riesgo? yo creo que sin duda. En España, pues existe una cierta percepción social que, asocia el consumo de la heroína intravenosa con infección de VIH. Y yo creo que es que tenemos el recuerdo de lo que sucedió durante la década de los 80. Y no obstante, también se han producido cambios, tanto en las pautas de consumo, y se ha producido también un descenso en el consumo de esta sustancia. Y yo creo que eso es lo que ha ocasionado una disminución en la percepción del riesgo del VIH en las personas más jóvenes. Por otra parte, también creo que ha habido que los sistemas de vigilancia epidemiológica pues han concentrado sus esfuerzos en la prevención del VIH en otras poblaciones. Y yo creo que esto tiene su lógica. La respuesta a la infección, pues ha sido notable en los últimos 30 años. Se ha mejorado el tratamiento para que las personas que viven con VIH pues tengan una vida de mayor calidad. Se ha mejorado el acceso a los servicios de salud. Yo creo que también ha sido gracias al esfuerzo de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, de drogas y de VIH, ¿no? Yo creo que, los nuevos diagnósticos de VIH se están produciendo en otros grupos poblacionales y recogí algunos datos epidemiológicos del Registro Nacional de Casos de SIDA en el 2018. En España se detectaron 3.244 nuevos diagnósticos de VIH, de los cuales el 85% fueron hombres, con una edad media de 36 años. Y la transmisión principalmente de VIH fueron hombres que tienen sexo con hombres, con un 56%. La transmisión de la realización de prácticas de riesgo con personas del sexo opuesto fue de un 26%, y por último la transmisión en personas que se inyectan drogas fue de un 3%, ¿no? Y es posible que la percepción del riesgo por consumo de drogas haya disminuido por estas razones. En el plan estratégico de prevención también de control de la infección por VIH y otras ITS, elaborado por el Plan Nacional sobre SIDA, detectaron o encontraron puntos críticos que se deben mejorar, como por ejemplo el aumento de riesgo de exposición relacionados con patrones de conducta sexual entre las personas más jóvenes, los hombres que tienen sexo con hombres, la baja percepción de riesgo, la proporción elevada de diagnósticos tardíos, infecciones ocultas, la incidencia creciente de otras ITS, y yo creo que también falta de normalización y de información de los sistemas de prevención, ¿no? Como checkpoints. También en los últimos años se han producido cambios importantes en el tipo de drogas consumidas y en los contextos de consumo. Y como sucede, por ejemplo, con las sesiones de chemsex, ¿no? Donde se están produciendo nuevas infecciones por VIH y de hepatitis C. El chemsex se caracteriza porque es el consumo de varias sustancias al mismo tiempo y mantener relaciones sexuales. Y yo creo que puede ser un detonante para que facilite que las personas participantes en estas sesiones reduzcan la percepción de riesgo. O utilicen también sustancias de forma intravenosa, lo que también se conoce como slamming. Y en ese sentido, por ejemplo, también ha cambiado el perfil de las personas practicantes, ¿no? Las personas practicantes de las sesiones de chemsex son personas más jóvenes, de 34 años, y se caracterizan normalmente por ser de origen español y con estudios universitarios. Y Jorge, ¿qué tipo de estigmatizaciones sufren las personas que consumen drogas y tienen VIH? Bueno, aunque en los últimos años se han producido importantes avances para evitar la transmisión del VIH y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el virus, aún es evidente la discriminación y estigma social para este grupo, ¿no? Y esto se ve en diferentes ámbitos de su vida, como por ejemplo en el entorno laboral, en el acceso a seguros o prestaciones. Por ello, yo creo que es necesario visibilizar y reivindicar acciones que luchen contra cualquier tipo de discriminación y se protejan sus derechos.
y ya que en ocasiones yo creo que se ven vulnerados en numerosos ámbitos de su vida. Por ejemplo, aún son evidentes los prejuicios acerca de las ITS, sobre todo el VIH y en especial manera en colectivos LGTBI o con problemas de adicciones. Aunque en España, por ejemplo, existe un marco legislativo en los que se defienden los derechos de las personas trabajadoras, muchas personas ven vulnerados sus derechos y se visibilizan en el ámbito laboral su estado serológico. Y aunque cada vez son menos extendidos los mitos sociales en torno al riesgo de transmisión, algunas personas prefieren ocultarlo. Y este proceso de ocultación se genera niveles grandes de estrés, ¿no?, en todos los ámbitos de su vida. También son evidentes discriminaciones sociales en las unidades sanitarias o en unidades especializadas de tratamiento por miedo a ser vistas en la sala de espera. Y otras personas prefieren ocultar su estado serológico a sus redes de apoyo, como las amistades, familiares, parejas sexuales, por miedo al estigma, ¿no? Muchas personas ven reducidas sus relaciones interpersonales, lo que genera aislamiento, soledad y, al final un rechazo social, ¿no? Ya que el estigma puede afectar a que muchas personas con VIH, pues vean minada su motivación a la hora de adoptar pautas de cuidado personal y de adherencia del tratamiento. Por otra parte, la autoestigmatización que sufren las personas con VIH es muy evidente. Experimentan sentimientos de vergüenza, de culpabilidad, de inferioridad, miedos ante posibles rechazos de sus parejas sexuales, ocultación de su estado serológico en las redes de apoyo. Y todo ello les condiciona para tener una vida plena y se exponen a sentimientos de autoexclusión, ¿no? Por otra parte, también es de vital importancia reflejar la vulnerabilidad existente en mujeres con VIH, las cuales sufren situaciones específicas de discriminación y obstáculos para hacer frente a esta situación. Y creo que es muy, muy importante reflejar las dificultades para hacer frente y visible su problemática y, sobre todo, encontrar redes de apoyo específico. Y, por último, las personas drogodependientes, pues tienen mayor riesgo al exponerse al VIH cuando comparten materiales inyectables. Y socialmente se asocia el consumo a marginalidad y delincuencia, ¿no? Y sin olvidar otros colectivos que utilizan las sustancias en contextos de ocio y la exposición a prácticas sexuales sin preservativo. De tu experiencia, ¿cómo crees que se puede sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de continuar previniendo los contagios en VIH y otras enfermedades y el consumo de drogas? Bueno, yo creo que es fundamental que la Administración invierta en campañas de sensibilización y en programas de educación sexual integral temprana. La mayoría de las personas jóvenes pues reciben una educación sexual por omisión, y esto quiere decir que se encuentran principalmente la información en Internet o los modelos pornográficos, y donde de manera generalizada pues no utilizan métodos de prevención, ¿no?, como puede ser el preservativo o otros métodos de prevención de VIH, ¿no? Por ello, yo creo que es necesario recordar que la exposición a prácticas sexuales de riesgo, junto con el consumo de alcohol o de otras sustancias, les hace más vulnerables a la infección por VIH o de otras ITS. También es imprescindible visibilizar y compartir, tanto en la población joven como en la sociedad en general, los sistemas de prevención y de información disponibles, ya sea, por ejemplo, el acceso a la prueba rápida, asesoramiento psicosocial, de cribado y de derivación de pacientes que se le ha detectado VIH o hepatitis. Realmente yo no dispongo de datos, pero estoy seguro que una gran parte de las personas en la sociedad en general desconocen la existencia de estos centros, de estos checkpoints comunitarios donde se ofrece información, materiales de prevención, de detección de ITS. A mí personalmente, me gustaría destacar el papel y la influencia de las organizaciones sociales que trabajan para prevenir e incidir en la necesidad de continuar previniendo las infecciones de transmisión sexual o de VIH, ¿no? Y creo que es muy importante los talleres de educación sexual y drogas en los colegios e institutos. Y además del VIH, has hablado de hepatitis, ¿qué otras enfermedades asociadas al consumo problemático de drogas crees que deberían tener mayor presencia en campañas de prevención y sensibilización? Pues por ejemplo, en los últimos años la Administración Pública ha centrado sus esfuerzos en la detección y el tratamiento de la hepatitis C. Y esta ha tenido resultados muy positivos, ¿no? La reciente aparición en el mercado de nuevos fármacos antivirales contra la hepatitis C ha mostrado ser más eficaces y mejor tolerados por las personas que los han recibido que los tratamientos anteriores.
y con altas tasas de curación de la infección. Y esto ha sido gracias no solo al tratamiento, sino porque han elaborado una estrategia coordinada entre la administración, organizaciones sociales, sistemas sanitarios de detección, de cribado. Y de hecho, bueno, podemos destacar el modelo catalán en prisión, que supuestamente es un caso de éxito y, bueno, estima eliminar el virus entre las personas reclusas en 2021. Bueno, de igual forma, ha habido preocupación en el aumento de las ITS entre la población más joven y esto también ha sido objeto de preocupación entre las autoridades sanitarias y también entre las organizaciones del tercer sector. La importancia de tratar las ITS en general, bueno, no radica únicamente en el incremento, sino en la interrelación que se da entre estas y el VIH. Sabemos desde hace tiempo que por una parte las ITS bueno, pues pueden aumentar el riesgo de infección por VIH y también por el hecho de compartir las mismas vías de transmisión. Algunas de las mayores dificultades a las que nos encontramos a la hora de diagnosticar las ITS en España, bueno, pues tiene que ver con el estigma social que siguen teniendo. Así como, por ejemplo, el hecho de que algunas veces no se manifiestan, son asintomáticas. Esto quiere decir que no muestran ningún síntoma que nos haga pensar en hacernos pruebas. Estos factores hacen que en muchas ocasiones las ITS pasen totalmente desapercibidas y no se detengan las cadenas de infecciones. Y Joaquín, ¿qué le pedirías a las autoridades sanitarias para mejorar ese abordaje de todas estas enfermedades al consumo? Que es verdad pues, que en los últimos 30 años pues, han tenido más presencia, pero no sé cómo se podría seguir avanzando. Bueno, yo creo que sin duda mayor financiación para las organizaciones de la sociedad civil, para programas de prevención, de sensibilización, de información, de educación en colegios. Yo creo que también es fundamental mejorar la coordinación entre todos los agentes sociales implicados. Como hemos visto, cuando se realiza una estrategia coordinada, bueno, pues se puede llegar a ser realmente eficaz en la detección y reducción de nuevos contagios. No sé si tanto como para la eliminación total, pero bueno, por lo menos para la reducción seguro. También para la reducción de prácticas sexuales de riesgo o prevención o de reducción del daño en consumos de drogas. Además, bueno, yo creo que es necesario seguir trabajando en la eliminación del estigma de las infecciones de transmisión sexual y del VIH, las cuales, bueno, pues tenemos una tradición de tratarlas desde el miedo, ¿no? Y aunque si no las percibimos, informamos de los posibles riesgos asociados, no sentimos la necesidad de cuidarnos. Y, por supuesto, yo creo que es fundamental mayor inversión en programas educativos que informen sobre las drogas y la sexualidad. La población joven es un colectivo con especial vulnerabilidad y en especial con su salud sexual. Yo creo que por ello es imprescindible sensibilizar a la juventud, a las administraciones responsables y personal educativo en la importancia de mejorar el acceso de recursos, de atención y de información que garanticen una salud sexual muchísimo más óptima y que, por supuesto, se promuevan los cuidados tanto de ellos y de ellas como de sus parejas sexuales. Y como integrante de la Comisión sobre VIH y otras enfermedades asociadas al consumo de droga de la RIOT, ¿qué trabajo realiza la RIOT y sus entidades sociales con relación al VIH y al consumo de drogas? Bueno, yo creo que la RIOT juega un papel imprescindible, ya que es una entidad, es un referente en el fenómeno global de drogas, ¿no? Entonces, la RIOT es como decía, un referente para la construcción de políticas sociales desde la sociedad civil con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y realidades que surgen desde la diversidad de los pueblos de Latinoamérica. Yo creo que, por ejemplo, el grupo de VIH, bueno, pues fomenta un espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio de experiencias y conocimiento entre profesionales tanto de España como de Latinoamérica, ¿no? Y creo que lo más importante es que se respeta la diversidad multicultural. Y además, bueno, creo que RIOT pues es un claro ejemplo de trabajo en red, lo cual creo que a día de hoy, en este mundo globalizado, generar sinergia entre los miembros de la RIOT, yo creo que es la mejor forma para establecer una articulación de diálogo con otras redes, con otros actores y, por supuesto, bueno, una red que trabaja tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Tanto intercambiando y compartiendo buenas prácticas, metodologías, conocimiento, bueno, como por ejemplo estamos viendo en el Congreso, en las campañas que realiza RIOT de sensibilización, en la realización de publicaciones. Y Joaquín, por ir terminando, ¿cómo crees que
¿se puede beneficiar el abordaje de todas estas enfermedades una red iberoamericana como la Riot? A ver, yo creo que las pautas de consumo o la realidad del VIH en España o en América Latina, bueno, pues pueden tener diferencias sociales o culturales. Pero, por ejemplo, el estigma de la infección y el consumo de drogas que está asociado con estereotipos que amplifican este estigma, bueno, yo creo que se da tanto en ambos lados, en ambos continentes, ¿no? Uh-huh. Y además, lo que comentaba antes, frecuentemente es asociado a la marginalidad, a la delincuencia, y yo creo que, bueno, eso es fundamental. De este modo, yo creo que la Riot es un referente de sensibilización y de incidencia de temas claves relacionados con las drogas, como puede ser la reducción del daño, del estigma, de VIH. Yo creo que tanto el grupo de VIH como la propia Riot son un espacio perfecto de intercambio de experiencias y de buenas prácticas sobre temas claves. Y a mí personalmente creo que es imprescindible que existan en estas redes de trabajo internacional, ya que en muchas ocasiones, como profesionales, lo que comentábamos antes, solo tenemos en cuenta nuestra realidad más cercana, ¿no? Y olvidamos que hay grandes profesionales con experiencias de éxito que trabajan sobre una misma problemática y, bueno, que ambos pretenden trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas consumidoras de drogas o con VIH. Uh-huh. Pues Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos en estos podcasts de la Riot y nos vemos en el seminario. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Hasta luego.